¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una vez en mi canal. El día de hoy, gracias a la doctora Milagro Cecilia Guamán Castro, vamos a platicar sobre la calidad de la educación peruana. Y bueno, para esto hemos trazado un índice que nos va a ayudar a nosotros a comprender la calidad de educación peruana. En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿qué es la calidad educativa? En segundo lugar, las características de la educación peruana. En tercer lugar, el organismo de control de calidad educativa. Y unas posibles soluciones que nos van a ayudar a comprender esta educación que tenemos. En primer lugar, vamos a definir qué es la calidad educativa. La UNESCO plantea lo siguiente. Menciona que la educación de calidad debe ser inclusiva y equitativa y que debe promover oportunidades para el aprendizaje durante toda la vida para todos. La siguiente definición ya es un poco más pedagógica y menciona que la educación de calidad es aquella que ofrece un entorno seguro y enriquecedor. Esto quiere mencionar que la infraestructura debe estar acorde al nivel que se quiere brindar la calidad educativa. En segundo lugar, menciona lo siguiente, un currículo relevante. Esto quiere mencionar a que la estructura documentaria y la estructura pedagógica debe tener relevancia en cada una de las personas que va a recibir esta calidad. Un personal docente bien capacitado. No podemos solo recurrir a la infraestructura para tener una calidad educativa, sino también al personal que va a impartir prácticamente esta educación. Y también menciona un enfoque inclusivo. Esto quiere decir que ninguno o nadie debe ser prácticamente discriminado de la educación. Y por último, reconoce la diversidad de los estudiantes. Hay que mencionar que el Perú básicamente es un país diverso, tanto en lenguas como también culturas. Para esto hemos presentado ciertas características de la educación peruana. En primer lugar, la infraestructura. Como sabemos, uno de los grandes problemas de la educación peruana es siempre la separación entre el rural y el urbano. Básicamente, los que están incluso en la zona urbana tienen decadencia de infraestructura. Y no tan solo hablamos de la estructura o de la infraestructura del colegio, sino también de los implementos que equipan esta institución. Como lo mencioné hace un momento en una de las definiciones, tenemos que tener una buena calidad educativa cuando tenemos calidad de infraestructura y también de elementos que prácticamente ayuden a brindar un entorno de bienestar y seguridad. En el caso de las zonas rurales, muchas veces no encontramos esto. Tenemos prácticamente un colegio, que bien es cierto, sí existe, pero no está muy bien implementado, y mucho menos con las tecnologías que ya deberíamos tener. Se encuentran zonas rurales en donde ni siquiera llega el internet y pocas veces llega incluso la luz. En el caso peruano, dicho. La formación y capacitación docente. Hoy en día, ese también es un gran problema, porque si bien es cierto, la currícula que tenemos desde 2016 eh, nos ofrece la educación por competencias, capacidades y desempeños, son muy pocos los docentes que aún comprenden esto. Entonces, aquí encontramos falta de capacitación, muy poco compromiso prácticamente con el aprender nuevas tendencias educativas y sobre todo con la cierta resistencia de querer alejarnos de los contenidos. Luego, encontramos una currícula y un método de enseñanza. Como lo vine platicando, la currícula nacional, prácticamente aprobada en el 2026, menciona de que tanto en el nivel de la básica regular, ya sea en nivel primario o en nivel secundario, tienen sus competencias, sus capacidades y sus desempeños, pero muy pocos de estos son entendidos aún todavía para el docente en pleno 2024. Entonces, si no comprendemos básicamente qué es lo que vamos a enseñar, mucho menos vamos a tener un método muy bien aplicable. Hay instituciones que sí llegan a entender quizás una idea de lo que vendría a ser cada uno de esos aspectos de la currícula, pero aún así se mantiene todavía el método tradicional, que es prácticamente el de hacer una cátedra. Hay muy poca colaboración, hay muy poca participación activa del estudiante. Entonces, aquí todavía se mantienen prácticamente tradiciones de, bueno,
antiguas, ¿no? De que el docente tenía todo el conocimiento. Ahora, una cosa más que también afecta a la educación peruana, una característica que más tiene es la desigualdad y la brecha educativa. Hablamos de desigualdad cuando nosotros nos ponemos a comparar a los estudiantes de las zonas rurales y a los estudiantes de las zonas urbanas. Los estudiantes prácticamente de las zonas rurales tienden a desconocer quizás algunas de las tecnologías que hoy se están impartiendo. Esto, al momento quizás de concursar o en todo caso de competir con un estudiante de la zona urbana, se hace complejo. Al igual, en medio de las zonas urbanas también hay instituciones que todavía no llegan a tener prácticamente una igualdad de estas. El acceso a tecnología y recursos. Como lo vine mencionando, los colegios no tan solo deben ser infraestructura, hablamos de ladrillos, hablamos de aulas, sino también de tener acceso a la tecnología. La última política que recuerdo ahora en la pandemia, básicamente son la repartición de tablets que se dieron en las zonas urbanas. Pero esto, sin capacitación de por medio, dificulta más el trabajo y más cuando se tienen aún docentes que son analfabetos en el tema tecnológico. Esto todavía, en vez de cerrar la brecha de educación, la agranda más, porque el desconocimiento de las nuevas tecnologías por parte de los docentes hace que el estudiante busque información por mérito propio. Pero el camino de la innovación también se trunca cuando no hay acceso a Internet. Y en estas zonas urbanas es donde prácticamente, no, en algunas zonas urbanas y también en las zonas rurales es donde más se presenten, disculpe, en lo que vendría a ser la desigualdad en acceso a la información. Ahora, las políticas públicas y reformas. En el Perú, si bien esto se ha venido trabajando con reformas, tanto en la reforma magisterial como también en las reformas educativas universitarias, se tiende todavía a tener cierta resistencia en algunos cambios. Cambios que podrían ser significativos, pero no son muy bien explicados a la población y esto hace que todavía se mantenga una resistencia, como por ejemplo la ley universitaria o la ley de la reforma educativa. Hablamos de la básica regular. Por otro lado, las políticas que prácticamente se aplican a la educación peruana son muy pocas veces entendidas incluso por los propios maestros, porque no son elaboradas en conjunto con el docente, sino por un grupo que desconoce incluso la misma realidad educativa. Disculpen. Y último, hablamos de la evaluación y medición de la calidad educativa. Hoy en día, tanto el estudiante como el docente son evaluados prácticamente como una evaluación que demuestra cuánto es lo que se llega a enseñar y también cuánto es lo que se llega a aprender por parte del estudiante. Tenemos una evaluación que fue aplicada gracias a la reforma eh, magisterial y también tenemos evaluaciones aún todavía en el sistema educativo peruano donde miden todavía conocimiento. Por ejemplo, hablamos del examen ENGLA, en todo caso, en la básica regular, que vendría a ser como un semáforo de medición para conocer el cuánto y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Por otro lado, los organismos de control de la calidad educativa son los siguientes. En primer lugar, tenemos a la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior, que vela prácticamente por la educación superior. Esta, hoy en día, se siente afectada y amenazada porque se han reformulado planes. Planes que sin entender y sin explicación están llegando a las universidades. Las universidades hoy en día también han transformado sus mallas de estudio. Pasamos a las competencias. Ahora, en el Ministerio de Educación han habido ciertos avances, pero también con cierta resistencia. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el MINEDO, se encarga de la educación básica regular y de la básica alternativa, también con la evaluación docente ha llegado a tener buenos resultados, pero también por el otro lado ha tenido unos descontentos quizás por algunos docentes
que mantienen la tradición, ¿no? Antigua, como se menciona. Luego, una fuente también muy viable para poder entender y controlar sobre todo la calidad educativa es la INEC. Aquí se registran básicamente todos los datos posibles que hacen en la educación. Por otro lado, tenemos el CIENASE, quien acredita a los programas de educación o a los programas prácticamente de cualquier universidad con un sello internacional. Luego, también, sin dejar de lado, tenemos a la Defensoría del Pueblo, encargada básicamente de defender los derechos de la educación, pero no de una forma tan directa, sino quizás por reclamos de la misma población. ¿Qué podríamos hacer en todo caso para mejorar la calidad educativa en el Perú? En primer lugar, hay muchos campos que aún todavía tenemos que solucionar, brechas que tenemos que cortar. Pero podríamos empezar primero por la mejora de la infraestructura de la educación. Esto demanda una inversión por parte del Estado. Por otro lado, la formación y la capacitación docente. Esto va de la mano también con la propia iniciativa del docente. Por otro lado, un currículo actualizado y, bueno, no, relevante también. Como se sabe, existen, ¿no?, las competencias, las capacidades y los desempeños dentro de la educación básica regular, hablando plenamente. Pero estos, eh, quizás al estar muy amplios, no llegan a comprenderse muy bien por los docentes. Entonces, con una actualización o una reforma principalmente, podríamos incluso entenderlo mejor. Por otro lado, la mejora de la evaluación y el seguimiento del aprendizaje. Hoy en día, prácticamente en el 2024, se está dando una evaluación docente en lo que vendría a ser la básica regular, que es el examen de nombramiento. Examen que sirve también para poder saber la calidad y poder clasificar a la calidad de docente que está ingresando al Estado. Pero también, bueno, se presta también para desacreditar a algunos docentes. Han habido avances, si bien es cierto también, pero en mi opinión puedo manifestar de que este examen y los exámenes anteriores han tenido cierto eh, nivel que ayudan prácticamente a entender qué clase de docente está entrando a nuestras escuelas. Ahora, lo mismo pasa también con una entrevista en las entidades privadas. Estas son algunas de las referencias, principalmente de casi todas, directamente desde las páginas oficiales de las entidades que se han podido utilizar. Bueno, hasta aquí el video de hoy, dando una explicación de qué tal es la calidad educativa en nuestro país. Hay brechas que podemos acortar, pero también una recomendación sería entender la realidad de cada estudiante. Eso creo que es lo más importante para poder entender y formular un sistema educativo que ayude y no perjudique al Estado. Muchas gracias.